Hola chicos y chicas, bienvenidos al taller AutoCAD Diseña tu Camino. Hoy día vamos a ver cuáles son los pasos de forma básico y sencillo para poder diseñar un camino acorde a las necesidades. Para eso tenemos que revisar 4 temas. Primero vamos a ver qué es lo que es un levantamiento topográfico, es decir, cuál es la situación actual del camino que vamos a intervenir. Vamos a revisar cómo generar una representación tridimensional de una situación actual. Luego vamos a ver cuáles son los pasos para diseñar o estructurar un camino y luego cómo queda esa estructura o ese diseño finalmente sobre el sector que hemos levantado. Para poder realizar estos 4 pasos vamos a utilizar como instrumento una estación total, en este caso una estación marca Topcon de la serie ES. Vamos a trabajar con un PC utilizando el software AutoCAD Civil 3D y para apoyarnos y que no resulte un camino imaginariamente, estratosféricamente grande o pequeño, sino que se acoge a las normativas legales, vamos a utilizar el manual de carretera volumen 3, en el cual podemos encontrar cuáles son los anchos, los desniveles, los largos, las pendientes, todo lo que regula la forma en la que se diseñan los caminos en Chile actualmente. Vamos con el primer paso, levantamiento topográfico. ¿En qué consiste el levantamiento topográfico? Consiste en tomar datos en terreno para poder tener una representación real de la situación actual. En este caso, vamos a realizar un levantamiento topográfico utilizando una estación total. De forma práctica, consiste en que vamos a instalar un equipo topográfico y vamos a tomar en terreno todos los puntos que nos sirvan para poder generar una representación gráfica del terreno. En este caso, tomaríamos los extremos de las calles, extremos de plazoletas, soleras, veredas, etc. Todos los elementos identificables en terreno hay que levantarlos para poder darle una coordenada y poder graficarlos en un plano. En el caso de un camino, se generan tipos de levantamientos a través de perfiles. ¿Qué quiere decir? Que se generan 2 tipos de levantamiento. Uno longitudinal, a lo largo de la calle, y uno transversal, perpendicular al eje de la calle. Por lo tanto, se van tomando puntos de forma longitudinal en distancia de 20 o 10 metros y a 5 metros de distancia en curvas. De forma transversal, también se toman los elementos distinguibles de forma transversal, que serían los cercos que definen los límites oficiales, los anchos de las cunetas, los ejes de las calles y algunos puntos de terreno que muestran desniveles importantes. Como resultado de estos procesos, lo que vamos a tener es una nube de puntos que vamos a tener que trabajar en AutoCAD Civil para poder generar una representación tridimensional. Estamos en el estacionamiento B de la sede INACAP Chillán. Vamos a realizar una pequeña muestra de cómo se realiza un levantamiento topográfico utilizando esta estación total. Lo primero es instalar el equipo, darle coordenadas al punto de instalación y orientar hacia el norte, ya sea utilizando una brújula o orientándose con un punto de referencia al cual ya tenga coordenadas. Una vez el equipo está orientado, junto con el alarife, hay que posicionar el jalón y el prisma en cada uno de los puntos que a nosotros nos interesa levantar o medir. Por lo tanto, el ayudante en este caso está levantando un punto de terreno, por lo que yo tengo que apuntar el equipo hacia su dirección y medir hacia el prisma que está en la parte superior. Una vez levantado ese punto, él se debe desplazar a cada uno de los puntos de interés que nos interesa medir para poder obtener toda la información necesaria y generar el levantamiento topográfico de forma completa. Una vez terminada la parte de terreno, el levantamiento, hay que procesar los datos obtenidos y generar una superficie tridimensional utilizando las coordenadas de los puntos de terreno. Para eso vamos a utilizar AutoCAD Civil y vamos a realizar un modelamiento en función de este levantamiento de terreno realizado. Entonces, la estación total entrega un archivo como este que ven acá, que es un blog de notas en el cual se detallan todos los puntos de terreno que fuimos tomando. Cada uno de estos puntos de terreno tiene un descriptor asociado que nos va a servir para poder generar la situación actual, cómo está el terreno actualmente. Entonces, fíjense,
Vamos a abrir un archivo. Vamos a trabajar con este software que es AutoCAD Civil y vamos a trabajar estos datos de terreno para poder generar una visualización tridimensional de lo que queremos intervenir. Para esto vamos a puntos, creamos, importamos, ¿cierto?, un fichero de puntos. En este caso yo los tengo en este directorio, los selecciono y automáticamente se me va a generar la nube de puntos, que son los puntos de terreno que fuimos tomando con la estación total. Con esto ya se puede dibujar el plano de la situación actual y en función de eso realizar una modificación o un proyecto, que en este caso es un camino. ¿Cómo se dibuja o cómo se genera la representación de la situación actual? Para eso hay que dibujar líneas, ¿cierto?, que vayan juntando estos puntos que yo tengo de terreno y que vayan representando los distintos elementos. Yo ya lo tenía predibujado, pero más o menos el patio de INACAP de esta forma. Lo podemos revisar, nos podemos cerciorar de que esté correcto utilizando algún tipo de imagen aérea. En este caso yo tengo una foto aérea realizada con un dron. Entonces verificamos que efectivamente la forma de los elementos y los tamaños es más o menos como están los puntos y se representa de forma correcta. Esto es visto de planta solamente, desde arriba. Para realizar todo lo que es proyecto, nosotros ya tenemos que empezar a analizar las distintas elevaciones y las distintas cotas utilizando superficie. Pero esto es básicamente lo que es un levantamiento. Tomamos datos en terreno, los importamos, dibujamos, representamos los distintos elementos y generamos planos de situación actual para que después el proyectista o un diseñador genere algún tipo de proyecto o intervención en este terreno. Para el caso vial es un poquito más complejo la toma de datos. No es tan fácil como en este caso, porque yo solamente tomé los elementos representativos del terreno para poder dibujar la representación. Cuando hablamos de un camino, hay que tomar más puntos. ¿A qué me refiero con más puntos? Hay que tomar todas aquellas alteraciones en el terreno que generan un cambio de desnivel. Las cunetas, elementos, fosos, carriles, etc. Ahora, cuando hablamos de levantamiento para camino, para tener la situación actual, uno genera este tipo de archivos en los que podemos ver más o menos cuál es la forma del camino. Tenemos puntos de terreno entre cercos que nos muestran cuál es la configuración actual. Es decir, tomamos puntos a lo largo del eje del camino y además en cortes transversales de aproximadamente 20 metros. Cada 20 metros vamos tomando puntos para poder tener la situación del camino. Ahora, si bien con esto podemos dibujar la situación actual, lo que más nos interesa a nosotros es saber qué pasa con los desniveles, hacia dónde escurre el agua, cuál es el sector más profundo, cuál es más alto, etc. Entonces, si nosotros cambiamos la visualización en AutoCAD, en Civil, disculpen, podemos ir revisando cuáles son los puntos más altos y los puntos más bajos. Si bien esta visualización yo la puedo realizar solamente con puntos, lo ideal es que se haga utilizando superficie. Para poder realizar esa visualización de una situación actual de un camino utilizando superficie, lo primero es generar líneas de rotura que vayan uniendo los distintos puntos entre los perfiles para poder tener la situación actual. Si ustedes se fijan, tenemos el camino, están identificadas aquí las cunetas, como lo indiqué en la pizarra. Tenemos unos fosos, unos canales, unas zanjas. Tenemos identificado perfectamente todos estos elementos. Ahora, ¿por qué le digo identificado? Si bien ustedes no los pueden reconocer a simple vista, cada uno de estas X es un punto que tiene información asociada sobre a qué elemento corresponden.
Entonces, si nosotros activamos esa información, podemos revisar, por ejemplo, que tenemos este punto que corresponde al fondo de un foso y que tiene la cota al nivel medio del mar de 163,71. Al lado tenemos un hombro del foso, que es la parte superior de la excavación, que tiene una cota de 164. Es decir, ya podemos interpretar que esta zanja o este foso o esta excavación es de 30 centímetros de profundidad. De esa forma se fue haciendo el levantamiento y de esa forma puedo hacer la representación actual. Entonces, ya tenemos un camino en el cual podemos generar algún tipo de modificación, ya sea asfalto, relleno, cambio de rasante, etcétera. Vamos a la superficie. Entonces, una vez que tenemos estos puntos, esta línea, tenemos que generar una superficie para poder visualizar de forma correcta la situación actual. Y esta superficie la vamos a editar a partir de los puntos de terreno que tenemos acá. Fíjense que aparecen unas líneas que son grises. Esas líneas grises corresponden a las curvas de nivel. Y de esa forma se representa en un plano las distintas alturas que puede tener un terreno. Entonces yo voy a aumentar un poquito la equidistancia de las curvas de nivel y voy a suavizarlas para que no queden tan quebradas, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Donde hay curvas de nivel más juntas, quiere decir que el terreno tiene un cambio de nivel brusco. Donde las curvas de nivel están más distanciadas, la diferencia de altura es más leve. Ahora, lamentablemente, si ustedes se fijan, hay superficie donde no debiese haber nada, ya que el camino está en este sector, no acá. Y también se evidencia que hay curvas de nivel que están un poco chuecas. Esto también se puede visualizar de forma tridimensional para primero asegurarnos de que nuestro producto, nuestra situación actual del terreno, está correcta o no está correcta. Yo así como lo veo, a primera vista les puedo confirmar que no está correcta. ¿Por qué? Fíjense cómo se ve el camino. Se ve bastante irregular. Tiene algunos sectores más bajos, otros sectores más altos, los cruzan de repente algunos elementos, y así no es un camino. Un camino debiese tener perfectamente identificados los distintos elementos, ¿cierto? Las cunetas, la plataforma, algo como se ve en este sector, pero debería ser así en todos lados, no solamente en una parte. Entonces, esto pasa porque el software realiza superficie de forma automática y no necesariamente la forma correcta. Esto se puede modificar, sí, claramente, con todas estas líneas de rotura que yo hice, que son para poder corregir la mallatín. Y las voy a indicar que son líneas de rotura para poder dibujar de forma correcta la superficie de trabajo. Y además, le voy a indicar que esta línea que está acá afuera corresponde al contorno del camino, entonces que se acote la curva de nivel a ese sector. De esta forma ya lo tenemos un poco corregida y fíjense cómo cambiaron las curvas de nivel. Ahora si las volvemos a visualizar de forma tridimensional, nos vamos a dar cuenta que ya tiene lo que sería la forma de un camino, fíjense. Entonces tenemos un camino que se ve en este sector, tenemos un tipo de cuneta que está a cada lado del camino para el escurrimiento de agua lluvia. Ahora sí tiene una forma normal o regular, como ustedes la quieran llamar, pero ahora parece camino. Y fíjense que el camino sigue por allá. Aquí está la salida que dijimos que era para... Seguramente hay obras de arte acá que conducen a algún canal o alguna zanja, pero el camino ya se comporta de forma regular. No es irregular como la superficie anterior. Entonces, esta es la primera parte. Tener una situación actual, un producto tridimensional en el cual yo pueda generar modificaciones. Y para modificar algo, primero necesito saber cómo es. Entonces, para esto, utilizamos el levantamiento topográfico. Una vez que tenemos
que tenemos la situación actual del terreno, tenemos que pensar en cómo lo vamos a modificar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a intervenir. Para este curso, lo ideal es, en realidad la finalidad es generar un camino, diseñar un camino nuevo, y para eso, para poder diseñar un camino nuevo, hay que apoyarse en los parámetros geométricos que indica el manual de carretera volumen 3. Este volumen indica cuáles son las componentes geométricas que debe tener un camino. Al referirme a componentes geométricas, me refiero a lo que vimos en la pizarra, ¿cierto? Que son anchos, desniveles, taludes, en realidad todos los parámetros geométricos que componen un camino. Estos parámetros geométricos los podemos encontrar en la página 255, por ejemplo. 255. Fíjense que acá nos muestra cómo está constituido un camino, cuáles son los distintos elementos y cuáles son los parámetros que hay que considerar para poder generar este camino. En la página anterior también hay otro ejemplo de otro camino y nos muestra cuáles son los distintos elementos que debemos configurar, y para eso hay que extraer información adicional. Por ejemplo, nosotros no podemos diseñar un camino si no sabemos qué tipo de tierra o qué tipo de superficie vamos a intervenir. No es lo mismo intervenir arena, arcilla, roca. Hay que ver cuál es la situación actual del camino, si es que efectivamente el camino tiene una superficie granular, si es que no hay nada, si es que es tierra, etcétera. Todos esos factores que tienen relación al sector a intervenir y los elementos aledaños al sector a intervenir se consideran para poder definir estos parámetros. También se debe considerar la precipitación anual, la precipitación mensual, cuánta agua efectivamente cae en el terreno, ya que en función de eso se van a establecer cuáles son las pendientes que va a tener el camino para el escurrimiento de agua lluvia. Y además se deben considerar otros parámetros, ¿cierto? Cuáles son las pendientes, cuáles son los taludes de corte, etcétera. Esto se revisa en equipos multidisciplinarios. Es decir, no es que el diseñador solamente se encargue de realizar todo el trabajo del diseño geométrico, sino que en equipos de trabajo se van tomando las decisiones en función de la información del levantamiento de terreno y de las condiciones del terreno. De esa forma se genera un criterio, se genera un diseño efectivo que solucione problemas y que no cause más problemas, que es la finalidad de esto. La idea de un camino es que genere soluciones y no más problemas. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver cómo intervenimos esta sección para poder generar un camino nuevo y cuáles son las herramientas que tiene disponible AutoCAD Civil para poder generar un proyecto vial. El tercer paso es el diseño de ingeniería. Tenemos que revisar cuáles van a ser las estructuras y los parámetros a considerar para poder generar el camino. Para esto lo vamos a dividir en tres partes: horizontal, longitudinal y transversal. La primera parte, horizontal, tiene relación a cuáles van a ser los elementos que va a tener este camino. Si es que va a ser de doble sentido, de un sentido, de uno, de dos o de más carriles. Si es que va a tener cuneta, no va a tener cuneta para el escurrimiento de agua lluvia, etcétera, etcétera. Todo eso lo analizamos en la parte horizontal. Después tenemos un elemento a considerar que es longitudinal. Es la vista en alzado y representa en línea negra cómo está estructurado el camino actualmente. Quiere decir que el camino sube, se mantiene recto y vuelve a subir. Nosotros lo que tenemos que diseñar en esta parte es cuál va a ser la pendiente o la gradiente que va a tener el camino. Si es que el proyecto a diseñar va a tener una gradiente, es decir, un desnivel positivo, o si va a tener un desnivel negativo o una pendiente. Ese valor que va a determinar la inclinación del camino, tenemos que extraerlo en función a lo que dice la normativa en el manual de carretera. Una vez definido la estructura horizontal y longitudinal, tenemos que revisar y diseñar cómo va a ser la sección tipo, en la cual le damos algunos parámetros de taludes y pendientes a las distintas partes que generan este camino. Por ejemplo, lo primero a analizar es el carril o la calle.
yo lo voy a hacer de dos sentidos, ida y vuelta, norte-sur, como lo quieran llamar. ¿Qué es lo que hay que definir? Primero, cuáles son los anchos de cada uno de estos carriles. Luego hay que definir cuál va a ser la pendiente para el escurrimiento de agua lluvia, o bombeo, que se conoce. Después tenemos que definir la cuneta, cuál va a ser el ancho de la cuneta, cuál va a ser la profundidad de la cuneta y cuál va a ser la relación de los muros de esta cuneta. Posterior a eso, hay que ver si vamos a dejar un sobreancho de seguridad y luego definir cuáles son las relaciones de los taludos cortes del sector aledaño a la plataforma. Una vez que tenemos todos estos datos considerados, claramente extraídos del manual de carretera y calculados utilizando las fórmulas que sugiere el manual de carretera, tenemos que generar una representación final tridimensional utilizando el software AutoCAD Civil 3D. Bien, como mostramos en la pizarra, ¿cierto? Hay ciertos criterios que considerar para este diseño de ingeniería. El valor de los bombeos, de las pintas pendientes, etcétera, etcétera. Estos valores o estos parámetros son los que se indican acá en el manual de carretera y se van eligiendo de acuerdo al tipo de camino y al uso que se le va a dar a este camino. El manual de carretera define o los divide en varios grupos estos caminos. Por ejemplo, pueden ser de desarrollo, local, colector, primario, autorruta, autopista. Y pueden ser caminos, calzadas bidireccionales o calzadas unidireccionales. Una vez tomada la decisión de cuál es el camino o la calzada que se quiere generar, tenemos que elegir en función de este equipo multidisciplinario que yo les comentaba, cuál va a ser la plataforma geométrica que vamos a instaurar en el camino. Por ejemplo, supongamos que vamos a generar un camino local con una calzada bidireccional en el cual la velocidad de tránsito, la velocidad de proyecto va a ser 60 km por hora. El manual indica que las pistas, por ejemplo, pueden ser de ancho entre 3 a 3,5 metros. Tenemos bermas exteriores de medio metro a 1 metro y así se van clasificando o indicando los valores de los distintos parámetros que conforman este camino. Junto con estos elementos que son de la plataforma, ¿cierto? Los anchos, también se especifican los distintos elementos que son de inclinación, de desnivel, radios de curva, etcétera, etcétera, etcétera. Explica cuál debiese ser las inclinaciones, los bombeos, para los distintos tipos de relleno que se van a utilizar. Entonces, todo eso, todos esos datos están tabulados acá, de acuerdo al camino que vamos a diseñar. Les comentaba, ¿cierto?, que se deben elegir los anchos de las calzadas, de las bermas, etcétera. Pero también hay otro elemento a considerar que tiene que ver con esta tabla, que muestra cuáles son los porcentajes de pendiente y muestra también información acerca de las curvas que se pueden generar en los caminos. Por ejemplo, dijimos que íbamos a hacer un camino local para una velocidad de proyecto de 60 km por hora. Entonces, nos muestra cuáles son los largos máximos que puede tener el camino o las curvas máximas, los radios, los desarrollos. Para un camino de 60 km por hora dice que la curva máxima puede ser de 120 metros. Disculpen, la curva mínima, el radio mínimo de la curva. Tiene unos peraltes máximos de 7% y tiene también información asociada a los radios y a los desarrollos de las curvas verticales. Cuando un camino cambia de pendiente, ya sea de una pendiente negativa a una pendiente positiva, en el camino no se ve ese quiebre, sino que se ve una transición como una curva vertical. Esas curvas verticales y esas pendientes que deben tener los caminos se revisan a través de perfiles longitudinales. Vamos a AutoCAD. Entonces, ¿cómo mezclamos esta información que acabamos de leer en el manual de carretera con el diseño de nuestro camino? Lo primero, fíjense, para diseñar el camino es elegir cuál va a ser el eje. Si es que vamos a mantener el mismo eje
que tiene este camino o vamos a hacer un recorrido por un sector distinto. Yo de momento voy a elegir el mismo eje que tiene el camino. Para eso voy a encender solamente los grupos o los puntos que sean parte del eje que yo lo definí con el número 5. Es decir, los puntos de terreno que tienen descriptor 5 son el eje, que serían estos que están acá. Entonces voy a tratar de mantener este eje y para eso voy a dibujar una línea que pase más o menos cerca de donde está este eje. Lo voy a hacer de forma simple, con un alineamiento recto. Sin embargo, hay otras herramientas que pueden interpolar más o menos la ubicación del eje en función de los puntos de terreno. Ahora, yo voy a utilizar esa línea como eje, la voy a remarcar para que se vea mejor. Y ese va a ser el eje del camino nuevo. Desde aquí parte todo. Entonces, una vez que tengo definido el eje, le tengo que indicar a AutoCAD Civil a través de las herramientas cuál va a ser la dirección de este camino. Para eso vamos a crear la alineación a partir de objeto, seleccionamos el objeto, damos Enter, nos pregunta si la alineación es correcta, la dirección, fíjense aparece una flecha, yo le voy a indicar que es correcta, así que aprieto Enter. Le vamos a indicar que este es el eje del camino 1. Vamos a poner algunas etiquetas. Me pregunta si quiero añadir radios de curvas, si es que hubieran curvas. Este es un alineamiento recto, así que no van a ver. Así que de momento lo dejamos así. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que hay una alineación, ¿cierto? Dice que comienza en el DM o el KM0 y llega hasta el KM0 más 283, es decir, tiene 283 metros y me va mostrando cada 20 metros dónde están estos avances. Eso es lo primero, definir el eje. Una vez que tenemos definido el eje, podemos crear un perfil en el cual, fíjense, vamos a combinar el eje que tenemos creado con la superficie que hemos diseñado. Entonces, yo voy a dibujar ahora un perfil que no es más que una vista en alzado de cómo se comporta el terreno en esa línea que yo acabo de dibujar. Y me dice que el terreno desde el KM0 va subiendo, es decir, tiene una pendiente positiva hasta llegar al KM280 aproximadamente. Además me va mostrando cuáles son las elevaciones que tiene ese alineamiento en cada avance. Esta es la situación actual. Así está el camino. Ahora nosotros vamos a incluir un parámetro de diseño para poder generar una modificación. Y para eso yo voy a definir una rasante. La rasante es la línea que se genera con la unión de todos los puntos que forman las cotas del proyecto. Entonces, la altura final del proyecto va a definir una línea superficial que va a ser la rasante. Hay hartas formas de crear esta rasante. Yo la voy a dibujar en primera instancia con curva, o sea, sin curva, una tangente. Quiere decir que va a crecer en ese punto y va a terminar en ese punto. Entonces ya tengo una línea azul, que es el proyecto, y tengo una línea roja, que es la situación actual. Por tanto, de acuerdo a los parámetros que acabo de ingresar, al camino hay que rellenar todo este sector que está entre ambas líneas para poder generar esta situación futuro, este proyecto. Ahora, esta rasante la puedo modificar, la puedo ir cambiando y los valores se van actualizando. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la rasante o el proyecto o la altura del camino tiene una pendiente positiva de 1.33%. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea de 1.33%? Que cada 100 metros horizontales el camino va a subir 1.33 metros. Es una razón de cambio. Ahora, no siempre es positiva esta rasante. Puede que sea negativa, como en este caso. Quiere decir que cada 100 metros de camino horizontal vamos a bajar 0.73 metros o 73 centímetros.
Pero para eso, fíjense, me pide realizar un relleno de terreno para llegar a la cota 164.3. Estamos en la 161.4, es decir, tengo que rellenar 3 metros al comienzo del camino. Y en el último realizar una excavación. Bueno, puede que aquí se compense la excavación con el relleno, pero no necesariamente es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque muy probablemente este camino comienza de un sector que ya está pavimentado y vamos transitando en un camino de tierra. Entonces lo recomendable es siempre comenzar en la cota inicial. Es decir, si el camino comienza en esa cota, bueno, en esa cota empezamos entonces. ¿Por qué? Porque también hay construcciones aledañas y no podemos levantar el terreno ya que esas construcciones se van a inundar. Y la recomendación también es siempre terminar en la misma cota de término, ya que generalmente estos proyectos de pavimentación o asfalto se proyectan entre sectores que están asfaltados. Por lo tanto, vamos a comenzar en una cota de cemento y vamos a terminar en otra cota de cemento. Ahora, visto así el proyecto, tengo que rellenar harto. Y puede que aquí entre medio hayan casas, hayan estructuras que se vayan a inundar si yo levanto el camino. Entonces, tener solamente una rasante puede que, o una pendiente en la rasante, puede que no sea lo correcto. Sin embargo, ya puedo revisar si el parámetro que yo ingresé es correcto o no. Tenemos una rasante, una pendiente del 2.14%, y aquí tengo que ir incluyendo lo que dice el manual. Entonces, dentro de toda esta información, fíjense que aparece la calzada, la inclinación en recta, inclinación en curva, ancho, estructura, inclinación, etcétera, etcétera. Aparecen un montón de datos que tengo que ir revisando para poder efectivamente revisar si esto está correcto o no está correcto. Entonces, voy a fijarme en este que dice pendiente máxima y dice que va un camino local de 60 km por hora. La pendiente máxima es de un 8%. Por lo tanto, nuestro diseño está dentro de lo permitido, pero va a generar errores a largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Fíjense, vamos a volver al menú de herramientas de creación de perfiles y vamos a generar otro perfil. Yo le voy a escribir rasante 2, pero va a ser una rasante ahora que va a tener una pequeña inclinación. Para eso vamos a elegir dibujar tangentes con curva. Vamos a comenzar en el mismo punto. Vamos a establecer un vértice de una curva por acá abajo. Y vamos a terminar en el mismo punto final. ¿Cuál es la diferencia con la otra rasante? Es que esta tiene dos pendientes y la interacción entre las dos pendientes se genera una curva vertical. Nos dice el programa dónde comienza esa curva vertical, dónde termina, cuáles son las pendientes de salida y cuál es la pendiente de entrada. Lo bueno de esto es que ustedes pueden modificar estos parámetros con las herramientas, ¿cierto? Herramientas de perfil. Editar etiqueta, editar geometría del perfil. Entonces pinchamos en este menú, y nos muestra cuál es la pendiente de entrada, la pendiente de salida y cuáles son los otros parámetros que hay que revisar. Por ejemplo, el valor de K, el desarrollo, la longitud de la curva, el radio de la curva, de qué tipo es la curva, es cóncava, por ejemplo. Y todos esos datos hay que irlos respetando de acuerdo a lo que sale acá. Fíjense que en alzado me muestra que las curvas cóncavas pueden tener cierto radio, pueden tener cierto desarrollo como máximo. Entonces eso debe ir respetando acá en el diseño. Una vez que tenemos la rasante definida, tenemos que comenzar con los elementos hacia los lados de la plataforma, es decir, carriles, sobreanchapé, foso, etc. Para eso tenemos algunas herramientas de AutoCAD que tienen relación con el assembly. El assembly es cómo se va a ver este camino. Entonces,
yo voy a, fíjense, crear un ensamblaje. Lo voy a poner que es el camino 1 y lo voy a dejar por aquí. Y esto muestra el eje. Ahora yo tengo que agregar elementos hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo, y establecer cuáles van a ser los anchos, las pendientes, los grosores, el tipo de material, los taludes, los fosos, contrafosos, cunetas, etcétera, y todos los elementos que forman parte de la plataforma. Para eso la voy a seleccionar y vamos a abrir la paleta de herramientas. Aquí en la paleta de herramientas encontramos todo tipo de elementos que se pueden agregar a un proyecto vial. Puentes, muros, zanjas, intersecciones, borde, mediana, arcén, que es como el carril, o sea, en realidad es como la plataforma, de varias capas, de una capa, los carriles o elementos básicos. Ahora, hay algunos elementos que aparecen de forma automatizada, es decir, si aparece el camino completo, o nosotros podemos ir creando. Yo voy a crear mi plataforma a partir de un carril con bombeo. Entonces, una vez seleccionado, tengo que elegir en qué parte de esta assembly lo quiero agregar. Lo quiero agregar por ahí. Y fíjense que me aparece un camino, cierto ancho, cierto grosor y distintos materiales que yo puedo modificar. Por ejemplo, voy a seleccionar este y nos dice acá en la información de propiedades que el ancho del carril es de 3,6 metros. Nosotros sabemos que de acuerdo al manual de carretera, el tipo de camino que estamos generando puede ser entre 3 y 3,5. Entonces yo lo voy a dejar de 3,5. Luego me aparecen los distintos porcentajes de talude que va a tener cada una de estas capas o el bombeo. Está con un bombeo de un 2%, yo lo voy a dejar tal como está, y las otras bases, las otras capas están con un bombeo de un 3%. Además me dice cuáles son los grosores o los anchos de las distintas capas que va a tener este camino. Base, subbase, asfalto, relleno, etcétera, etcétera. Dice que las dos bases superiores, por ejemplo, son de 25 milímetros, la base es de 10 centímetros y la subbase es de 30 centímetros. Esto lo podemos cambiar. Por ejemplo, si queremos eliminar una, pinchamos en 0. O modificarla de acuerdo a los criterios que establece el manual de carretera, ¿cierto? Que para esto hay que realizar un análisis un poquito más exhaustivo del sector. Pero básicamente en este menú nosotros elegimos qué es lo que queremos tener en el camino. Podemos agregar algunas otras cosas. Por ejemplo, yo voy a agregar una cuneta, que es de las cosas más difíciles que hay para agregar. Entonces voy a agregar una cuneta, me voy a complicar un poquito la vida y voy a agregar una cuneta por acá. Fíjense, quedó en ese sentido. Voy a agregar otra cuneta por acá. Esta cuneta quedó mal definida. Si ustedes se fijan, quedó hacia el lado derecho. Entonces ahí estamos mal. En cambio, esta otra cuneta sí quedó bien definida, ya que corresponde que vaya al lado derecho. Voy a revisar si es que la puedo copiar. Desde aquí hasta aquí. La voy a volver a visualizar. Sí, aparece. Lo que pasa es que hay un punto de unión que tiene que ver con cómo se unen los distintos elementos del assembly, que debe quedar de forma correcta, porque si no queda de forma correcta podemos tener problemas en el futuro. Entonces, la cuneta, quizás tengo algún menú presionado que no me deja incluir la cuneta de forma correcta. Ya vamos, sigamos. Hay más opciones de camino. Veamos el carril básico. ¿Qué muestra el carril básico, por ejemplo? Fíjense, el carril básico es solamente un carril, ya sea con un relleno o con un tipo de material, que es la forma más básica de poder establecer cuáles son los criterios del camino, ya que solamente nos pregunta cuál es el ancho, cuál va a ser el bombeo y cuál va a ser la profundidad de este relleno. Entonces yo lo voy a dejar así, suponiendo que vamos a generar una superficie granular, es decir, una base estabilizada o cualquier otro elemento para poder mejorar el andar sobre una plataforma irregular o sobre un camino irregular.
A este tipo de camino le voy a agregar una cuneta a la izquierda y una cuneta a la derecha, y luego voy a modificar los parámetros de esta cuneta porque lo encuentro que se ven muy grandes. Entonces, por ejemplo, los buffers los voy a dejar a 20 centímetros, el ancho de la cuneta a 20, la profundidad lo voy a dejar a 30, las pendientes de la cuneta, como van a ser hormigonadas, unos a 1, y listo. Ahí quedaríamos con una cuneta bien decente. 1. Entonces, ¿qué nos quedaría modificar? Que estuviera un poco más apegada a la plataforma. Ahí está. Entonces tenemos nuestra cuneta. Ese es el camino básico que yo acabo de definir. Se pueden elegir caminos más complejos, va a depender específicamente del uso, pero básicamente para poder generar un camino en AutoCAD Civil necesitamos estas tres cosas: el diseño del assembly, la rasante y el alineamiento para saber por dónde va a pasar este camino. Una vez que tenemos los tres elementos, vamos a generar una obra lineal en la que vamos a mezclar todos estos elementos. Yo lo voy a llamar obra 1. Fíjense, voy a mezclar el eje 1, la rasante 1, el ensamblaje 1 y en la superficie 1. Los cuatro elementos que tengo definidos. Y esto me va a regenerar una obra lineal que vamos a visualizar en este momento. Fíjense. Esa es la obra que yo acabo de generar. Ese es el camino que mezcla todos estos elementos. Entonces, si yo lo reviso, si yo lo miro, podemos ver, esperen un poquito, aquí sí, podemos ver que es la proyección de este camino con el bombeo y con las cunetas en los lados. Fíjense que toma una especie de curva vertical, que es la que diseñamos en el perfil longitudinal, y esta va a ser la situación proyectada, el proyecto, el futuro, lo que queremos hacer en este terreno. Entonces, para poder plasmar esto en terreno, tenemos que generar planos que muestren cuáles van a ser las distintas modificaciones en los distintos avances del camino. Ahora, generalmente se trabaja con plano o se puede trabajar con elementos de visualización en tiempo real tridimensional. Por ejemplo, yo voy a hacer una visualización aquí que nos va a mostrar, fíjense, cómo está el camino versus la situación actual. Lo que está en color es el proyecto, y las curvas que dice que están a los lados es la altura del terreno actual. Entonces podemos ir viendo dónde hay que realizar modificaciones, dónde hay que realizar excavaciones, dónde hay que ir alterando este terreno para poder generar este producto. Este se pegó, tiene que ver con esto, parece. Entonces, ahora, si nosotros queremos trabajar, imaginemos en un sector donde no hay elementos tecnológicos disponibles, lo que nos pide la norma es que generemos siempre planos. Planos de todo tipo. Plano de alzado, un perfil longitudinal, planos transversales y planos de planta. Los planos transversales corresponden a una muestra del terreno en cortes cada 20 metros o cada 10 metros, depende de cómo lo configuren, pero no es más que un corte del terreno que muestre cuál es el proyecto y cuál es la situación actual. Yo, por ejemplo, voy a generar perfiles transversales cada 10 metros, mostrando 10 metros de ancho y 10 metros a la izquierda y a la derecha del terreno, para poder ver esta interacción. Entonces voy a crear varias vistas y voy a crear vistas en sección en este sector para mostrar cuál es la interacción del terreno con el proyecto. Vamos
acá, actualizar composición de grupo, todas estas que se actualizan. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, este no quedó bien, no debe juntarse, pero podemos ir viendo cuál es el terreno actual, que esa es la cuneta actual y el camino actual, la distinta cuneta, y lo que queremos hacer. Entonces acá en el mismo software podemos ir midiendo cuánto es lo que hay que excavar en cada punto, asociado a la información del avance en el cual se encuentra este terreno. Es decir, por ejemplo, en el kilómetro 40 metros, vamos al plano, vemos dónde están los 40 metros, aquí están, y lo que me está diciendo el software, que en ese espacio de trabajo lo que hay que hacer es esta modificación. Ahora estos perfiles transversales se corrigen, ¿cierto? Se les da un formato adecuado y se van ingresando como corresponde. Actualmente los equipos topográficos y algunas estaciones totales que ustedes pueden ingresar todos estos elementos que tenemos en AutoCAD Civil y trabajan de forma automática. Ahí estamos hablando de estaciones totales robóticas que son un poquito más complejas de programar, pero es básicamente esto. Un diseño, necesitamos una situación actual y vamos a revisar cuáles son las interacciones que hay para poder modificar. Ya con este diseño en AutoCAD Civil podemos realizar cubicaciones, calcular movimiento de tierra, obteniendo un volumen total de relleno y un volumen total de excavación. Para finalizar este tipo de planos, el archivo entregable o la modificación, el producto, viene estipulado en el manual de carretera volumen 2, en el cual les dicen cuáles son los elementos que debe tener este plano. Por ejemplo, debe tener, fíjense, la situación actual, que es el plano de cómo está el terreno, y las líneas de colores, las modificaciones que se van a realizar y los distintos elementos que se van a crear. Cada uno definido con su ancho, su pendiente, etcétera, etcétera. Además de eso, información de las curvas, cuáles son los radios, los desarrollos, los ángulos, etcétera. Y la información en un perfil longitudinal de cómo va a ser esta nueva rasante. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en color rojo la rasante nueva y en color gris el terreno actual. Además nos indican en las bandas de información cuáles son las distintas elevaciones que tiene el terreno para poder establecer cuántos son los distintos trabajos que hay que realizar. A modo de ejemplo, al principio del camino, fíjense, el terreno está en la elevación 535.17 metros. Y el proyecto nos dice que, según cómo se definió, hay que llegar a la cota 536. Entonces hay que realizar un relleno aquí aproximadamente de 1 metro para comenzar con el camino. Además nos dice que va a tener una inclinación el camino, la rasante, de un 0,8%. Es decir, que cada 100 metros va a subir 0,8 metros. Nos muestra cómo va a ser el peralte, en este caso el bombeo, y cuál es la curvatura. Si es recta, quiere decir que el camino va recto. Si tiene alguna modificación acá, quiere decir que hay una curva en el camino que nosotros podemos evidenciar en esta. Que sea una curva hacia la izquierda. Sería esta que está acá. Entonces de esa forma el perfil va teniendo toda la información asociada a la modificación del proyecto. Y eso es, chicos. Básicamente así se utiliza AutoCAD Civil para poder diseñar camino. Hay un montón de herramientas más acá. Acabamos de revisar el 0,01% del programa. Pero hay un montón de herramientas y opciones que se utilizan para poder generar este tipo de proyectos. Yo solamente quise desarrollar la parte básica, pero hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bien, chicos, con esto damos por finalizado el taller. Espero les haya gustado. Quedo atento por si tienen alguna consulta, alguna duda, y los dejo invitados a INACAP, ¿cierto?, al área de construcción. Adelante, Teo.